Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá. A quienes nos siguen en Facebook, les cuento que esta es una sesión abierta del taller de creación narrativa que antes, cuando había Mundo, yo impartía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como parte de los talleres que la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura de la UNAM tiene en distintos planteles. Ahora todo se ha vuelto virtual, por supuesto, y una de las ventajas de esto es que podemos contar con invitadas maravillosas, como la de hoy, Liliana Blum, que ahora mismo está en Durango. Antes de comenzar, yo quiero agradecer a mis queridas Adriana Cortés, jefa de comunicación y difusión, que es quien coordina estos talleres, y desde luego a Anel Pérez, la directora de literatura y fomento de la lectura, pues por el espacio. Y gracias, como siempre, a Jean-Luc Lenoble, que ahora mismo está a cargo de esta transmisión en vivo. Y bueno, dicho lo anterior, déjenme recordarles lo que ha hecho nuestra invitada Liliana Blum. Ella ha publicado en el Grupo Planeta México las novelas Pandora, El monstruo pentápodo y la novísima recién salida Cara de Liebre, además de que en Ficticia publicó la novela corta Residuos de Espanto. También es autora de los libros de cuentos La maldición de Eva, Yo sé cuándo expira la leche y del que hablaremos hoy, Tristeza de los cítricos, publicado por Páginas de Espuma. Además, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Mi querida Liliana, muchísimas gracias por visitarnos. Estoy muy contento de recibirte de nuevo en la UNAM y todos estamos felices de poder conversar contigo. Bienvenida. Hola Eduardo y hola a todos los que nos están viendo. Yo encantada de estar aquí. La última vez que vi a Eduardo pues fue creo que esa vez, ¿verdad? En la UNAM, hace 5 años. Y pues bueno, suena mucho, pero al mismo tiempo parece que no es tanto y pues encantada de venir a platicar con él y ustedes sobre mi libro. No, felices nosotros. Ay, nos visitaste con Pandora, o sea, era tu primera novela larga, digamos, y ahora, bueno, vienes con tu libro de cuentos publicado el año pasado. Ya tenemos aquí en el Zoom alumnos del taller, pero si te parece, comenzamos a platicar tú y yo un ratito en lo que termina de unirse el grupo, para que después ellos puedan hablar contigo sobre sus impresiones, sus dudas acerca de tu proceso creativo, etcétera. Yo comentaba con ellos la semana pasada que a mí me interesa cómo desmitificas el ser escritor, el ser escritora. Sueles hablar de todo lo que hay detrás de un ejemplar exhibido en las librerías, es decir, del camino que recorre una autora con su manuscrito antes de que se vuelva libro. Y también te interesa lo que hay después de esa exhibición en librerías. A ti te gusta conocer a tus lectores, ir a círculos de lectura, es decir, cultivar una relación con ellos. Esta visita es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándote sobre lo primero. ¿Cuál fue el camino para que Tristeza de los Cítricos llegara a manos de Juan Casamayor, este gran editor español, para que saliera en Páginas de Espuma? Bueno, de este libro en particular tiene una historia especial y es como ejemplificación de uno de esos refranes mexicanos de no hay mal que por bien no venga. Porque, digamos, usualmente los libros de cuentos yo no los escribo nunca como un proyecto así, voy a hacer un libro de cuentos sobre tal o cual cosa, ¿no? Sino que siempre estoy escribiendo cuentitos sueltos y después de un buen tiempo, de hecho, entre que acababa de entregar El monstruo pentápodo en Planeta, digamos, y mi próximo proyecto, que pues ya estaba en mi mente al menos, ¿no? Cara de Liebre, me di cuenta que tenía varios cuentos que había escrito a lo largo de los años y me puse a analizarlos y vi que había cosas en común entre ellos, ¿no? O sea, digamos, este hilo como conductual que para mí es la imposibilidad de relacionarnos con el otro, es decir, o sea, el desamor entre familiares, parejas, vecinos, ¿no? Seres humanos en general. Y por supuesto que está el trasfondo, digamos, como ruido de fondo que siempre está ahí, que es la violencia, ¿no? Tanto la que se ve hacia el exterior como la interior. Entonces, digamos, conforme este libro, que tenía otro título, que se llamaba Si tuvieras un corazón, así es como se rompería,
que es una línea de una novela de Joyce Carol Oates, una novela chiquita que se llama Zombie. Entonces, bueno, pues empecé a mandar este manuscrito a editoriales, digamos, algunas independientes, pero todas de las que pagan, ¿no? Digamos, porque... Y pues rechazado, ya sea con el gran silencio o con cartas así un poco duras al corazón. Bueno, uno se termina siendo bien duro cuando, digo, si fuera uno demasiado sentido, no estaría uno en este medio. Pero pues sí, algunas cartas así de, muchas gracias por mandarnos tu manuscrito, pero no está a la altura de nuestro catálogo, ¿no? Así, que te quedas así como de, oh, ok. Entonces, bueno, pues no lo podía colocar en México y dije, bueno, pues a lo mejor es que sí son cuentos malitos o necesita todavía mucho trabajo, ¿no? Porque pues hay que reconocer que uno no siempre hace cosas maravillosas todo el tiempo, ¿no? Pero sí estaba triste porque, pues incluso en Planeta, así como, ¿no? Entonces, mi agente, que es una mujer alemana, me dijo, hay que mandarlo a Páginas de Espuma. Y yo, o sea, era algo que ni siquiera se me había ocurrido porque pues yo veía Páginas de Espuma así como dicen, ¿no? Fuera de mi liga, ¿no? Así, no, pues ahí, creo que ahorita en Páginas de Espuma ya conmigo somos solo 10 mexicanos. O sea, es un catálogo muy chiquito en general y además de mexicanos todavía más. Y pues ya lo mandamos y pasaron los días y, bueno, los meses más bien, y pues un buen día responde Juan Casamayor de que está interesado, ¿no? Firmamos contrato, el libro salió casi 2 años después de firmar el contrato porque Juan quería amarrar con una posibilidad, digamos, con un posible viaje mío a España, que fue a través del Festival Eñe que me invitó el año pasado, que México fue el invitado, entonces, digamos, aprovechamos mi participación en el festival para que yo hiciera promoción allá, ¿no? Y fue genial porque pues es un libro que yo ya daba por muerto precisamente porque me lo habían rechazado tanto acá y de repente encuentras un nicho allá y pues de todas maneras terminó llegando a México porque Páginas de Espuma saca edición mexicana y española y entonces pues es un libro con mucha suerte y además la portada tiene también su historia porque hace muchos años, o sea, es que es increíble. Estaba yo bobeando en un sitio que se llama DeviantArt, o sea, arte deviant, y que pues mucha gente sube artistas de todo tipo de, ¿no? Muy amateurs y muy profesionales suben sus cosas, y estaba yo bobeando y llegué a esta imagen y dije, eso sería una gran portada, ¿no? Y tan me gustó que contacté al artista, que es un gringo que vive ya no así en uno de esos estados que ni pintan, ¿no? Así Nebraska y trabajaba en un museo o trabaja. Y lo contacté y le dije, oye, ¿tú estarías dispuesto a vender los derechos de tu imagen? Y me dijo, sí. Y ya, pero eso fue incluso antes de que yo empezara a escribir estos libros, estos cuentos. Y entonces Juan Casamayor me dijo, ¿tienes alguna propuesta para la portada? Y pues le dije, pues mira, yo vi este Venadito hace años, ¿no? Y conozco al artista. Pues se puso de acuerdo con él, llegaron a un acuerdo, yo no sé cuál habrá sido, y el chiste es que hasta salió la portada que yo quería, que ha sido una portada que a todo el mundo le gusta, además. Entonces sí es un libro así que nació con su estrellita, ¿no? Y que me hace muy contenta, pues me llevó a Madrid, que diré, que Claro. jamás hubiera ido de otra manera, ¿no? Oye, a ver, entremos al asunto del género, porque, bueno, tú llevabas una carrera ya de cuentista, ya llevabas, creo que, ¿cuántos? 3 libros de cuentos, ¿no? Como 7. Sí. Imagínate. Entonces ya Sí. llevabas una larga carrera de cuentista cuando de pronto entras a este gran grupo editorial Planeta, ¿no? Y en Tusquets con Pandora, que fue tu novela, digamos así, la que te lanzó al mundo. Pero es curioso porque es el mundo comercial, pero no solo comercial, ¿no? Es como una línea comercial y de novela, como dicen los gringos, literaria también, ¿no? O sea, eso es un nicho especial. Es decir, que sí se puede vender, que tiene una recepción por el público, por el gran público, pero que también tiene el distintivo de ser una novela literaria, aunque suene
digamos, como, ¿qué será? Como tautológico, ¿no? O sea, en realidad son esas dos cosas, tienen esa categoría. ¿Y cómo fue que tú, o sea, tú, es decir, tú nunca has dejado el cuento, ¿no? O sea, tú a la par que escribes Pandora, escribes El monstruo pentápodo, has estado produciendo y sigues produciendo cuento, ¿no? Es un género que te gusta, que nació... Sí, yo empecé, como bien dijiste, como cuentista. Mi primer libro fue ahí en 2003. Y es eso, como el cuento, generalmente las editoriales grandes no lo toman. Y pues acabo de dar un ejemplo. Y eso que ya tenía 2 novelas, ¿no? En Planeta y aún así no les interesó. Entonces, casi siempre termina uno publicando cuento en editoriales independientes muy pequeñas o en las editoriales de los estados, de las universidades, que pues tienen una distribución muy limitada si es que la tienen, ¿no? Entonces, pues yo tenía libritos en el Instituto de Tamaulipas, en el de Durango, en algunas independientes, y pues sí circula en el de Tierra Adentro. Ese fue digamos, cuando Tierra Adentro hacía lo que debería de hacer, era una forma para los escritores jóvenes de darnos a conocer, porque nos llevaban a ciudades por el país, se podía conseguir en todas las librerías, ¿no? Entonces realmente era digamos, yo le agradezco mucho a Tierra Adentro, a Fernando Fernández fue mi editor. Este libro también fue un libro, digamos, clave, ¿no? Para mi carrera. Es Y sin Vidas de embargo, catálogo, ¿verdad? sí, Vidas de Catálogo, que es el 347 o algo por ahí, que por ahí todavía está así como a 30 pesos por ahí, yo creo, del 2007. Pero recuerdo que Yuri Herrera, que siempre ha sido muy, muy lindo conmigo, siempre me decía: Bloom, tienes que sacar una novela, porque nadie te va a hacer caso si no sacas una novela. Y me decía siempre, ¿no? Y bueno, yo tardé mucho en escribir Pandora porque se me hacía muy difícil la novela, ¿no? Y sí, entonces, y tenía razón Yuri, es decir, mucha gente incluso se dice: ah, Liliana tiene cosas antes de Pandora. Sí, tenía Claro. varios libros, ¿no? Pero, pues, digamos, Tusquets tiene una distribución mayor y tiene razón. En el mundo de Planeta, ¿no? Que es uno de los dos monopolios, por ejemplo, estar en el sello de Planeta es sinónimo de un tiraje muy grande y grandes ventas, pero pues puede ser lo mismo la vida de una actriz, de un político, autoayuda, ¿no? O sea, Influencers. sí, 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 Jordi Rosado. Entonces, digamos, es que vas a vender mucho, pero no necesariamente es literatura. Y por suerte, digamos, tuve acogida en el sello de Tusquets y ahora Seix Barral, que también es literario, y bueno, estoy muy, muy contenta, pero sí, esta es una carrera de suerte, trabajo, paciencia, disciplina y piel dura, por Eso es lo que decirlo me así. gusta, es lo que te decía, o sea, no es como que, ay, estornudé este libro y entonces ya se lo pasé a tal editorial, ¿no? Eso es importante, sobre todo, pues un taller inicial de cuentos, narrativa, es importante, ¿no? Saber eso, cómo es el camino de una narradora, de un narrador. Bueno, a ver, tenemos saludos de Enedina Sayas, que te dice que saluda cordialmente desde Jalapa. Enhorabuena por tu libro Tristeza de los Cítricos. Virginia Krasniansky, excelente escucharte, te queremos. Y bueno, ya quieren invitarte a un club de lectura. Genial, yo voy. Edmund, saludos, he leído tu obra y me gusta tu narrativa. Bueno, pues tienes muchos fans, mi querida Liliana. Y también, bueno, a ver, tú ya comentaste que no planeas por ejemplo, en este caso, tus libros de cuentos como proyecto, ¿no? Es decir, que tú produces cuentos y después ves como un hilo conductor, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí en Tristeza de los Cítricos. Entonces, ¿cuál es, además porque no es solo, claro, siempre es lo que se va a repetir es que, claro, Liliana Bloom explora la condición oscura, no, la parte oscura de la condición humana, ¿no? Ya lo sabemos, o sea, con la parafilia en Pandora, con la pedofilia y pederastia del monstruo pentápodo, ahora con Cara de Liebre, es decir, es algo que ya es parte de tus obsesiones, pero más allá de eso, ¿tú qué viste que tuvieran en común todos estos cuentos? Porque o sea, sí aparece esta violencia a lo mejor espectacular que puede
que puede resaltar en cuentos como Picota o como Desnuda como un sándwich de carne. Ahí está esa violencia espectacular, el narco, insidioso, terrible, metiéndose en las vidas. Pero no solo eso, sino también los conflictos internos, los conflictos de pareja. Es decir, o sea, ¿tú qué viste que había en común? También, por ejemplo, ¿por qué metiste un cuento como Una novia para Kafka? O este homenaje a Amparo Dávila que se llama, ¿cómo se llama? Palabras Palabras bajo bajo, tierra. Sí. palabras bajo tierra. O sea, ¿qué viste en común? ¿Qué era lo que tú dijiste? Ah, por esto va aquí. Bueno, fíjate, justamente esos dos cuentos que mencionaste al principio, Picota y Desnuda como un sándwich de carne, son mis dos grandes excepciones, porque yo me había propuesto jamás escribir del narco, precisamente porque estuve 15 años en Tampico. De hecho, esos dos cuentos están basados en cosas que vi en Tampico. Y perdón por los perros, No importa, te oímos bien. ¿sí se oye bien? Sí. O sea, que yo me había propuesto jamás darles a esos tipos un espacio en mi literatura, y no porque en general me disguste la literatura del narco que se hace en México, que sí, no me gusta en absoluto, sino porque a mí sí me parece que es como enaltecerlos, o no sé, es tan horrible tenerlos en la vida diaria, y la gente que está en Veracruz pues me entenderá, ¿no? Creo que todo lo que pasaba en Tamaulipas se les bajó a ustedes, ¿no? Entonces, es algo que yo no quiero, digamos, enaltecer de ninguna manera, pero pues fueron cosas tan fuertes que me di, digamos, rompí mi regla con esos dos cuentos. Pero lo que permea en estos cuentos, y que también está en las novelas, es mis personajes femeninos, y que son mis metáforas obsesivas, y las cosas que más me enervan, y que digo, ¿por qué hacemos esto? Que son, digamos, ¿por qué las mujeres nos a veces amachinamos, ¿no? En tener un hombre al lado, en temerle tanto a la soledad, porque a pesar de que podamos tener éxito, que seamos independientes, nos sentimos incompletas sin un hombre al lado, ¿no? Entonces, mis personajes femeninos siempre están como luchando contra eso, o sea, siempre están tratando de que alguien las quiera y las acepte, y teniendo una y otra vez resultados negativos, pues como en la vida real, o al menos como en lo que a mí me ha tocado ver, o a mí y a las mujeres cercanas a mí, ¿no? Yo siempre estoy escuchando historias de mis amigas, colegas, y es esto, ¿no? Y a veces, ¿por qué las mujeres hacemos lo que hacemos? ¿Por qué permitimos ciertas cosas que no deberíamos, ¿no? Entonces, creo que este es como lo que está más fuerte en el libro. Y por ende ahí viene esto que decía yo de la imposibilidad de relacionarnos con el otro, este, sea nuestra mamá, sea nuestra pareja, ¿no? El tendero de la esquina. Y creo que es eso, y esto genera una tristeza absoluta, una desolación existencial, ¿no? Que pues eso tiene que ver con el título del libro, ¿no? Que es como una metáfora del sentimiento que hay en los personajes. Y bueno, además de eso, a mí también, ahora que hablabas de esto, es decir, o sea, tienes esos temas que a ti te interesan, tus obsesiones, pero además tienes un modo de abordar los temas que es distinto. O sea, es decir, hablábamos en el taller, por ejemplo, leíamos algún cuento y decíamos, bueno, esto en manos de algún escritor hombre sería narrado de otra manera, ¿no? Desde luego, porque no es porque haya literatura femenina masculina, es literatura ya, pero hay un modo, o sea, es decir, una experiencia que va moldeando, y es lo que tú dices, ¿no? La experiencia de las amigas que te cuentan, de ti misma, que tú vas recogiendo y que vas, sobre la que vas reflexionando, aparece ahí, ¿no? O sea, y también me parece que hay ¿cómo lo diré? Bueno, hay una veta de humor muy importante en tu obra, ¿no? Un humor negro que no invita a la carcajada, sino que con la sonrisa un poco culposa, pero te burlas mucho de los hombres también, o sea, y de los hombres en situaciones de pareja, y eso me interesa mucho. Por ejemplo, en este cuento del hombre ahí se me olvidó el título, perdóname, creo que es Madriguera. Sí, Madriguera.
de este hombre que pues es patético, ¿no? O sea, y también, bueno, están otros cuentos, pero también en tu novela Pandora, ¿no? Como que desmontas estos grandes, quiero decir, discursos sobre la masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, o sea, el Pandora, por ejemplo, tu novela, primera novela en Tusquets, es un hombre que pues, perfecto, ¿no? Que podríamos decir que es perfecto en todas las esferas, ante el mundo es perfecto, pero resulta que él, o sea, sus decisiones de qué es lo que le gusta, son los problemas, es el conflicto, ¿no? Entonces es el conflicto interno, es lo que a ti te más interesa, veo que podría leerlo así de esa manera, es lo que te interesa, y a mí me acerca mucho, bueno, pues desde luego tienes en tu epígrafe tienes a la misma Joyce Carol Oates, ¿no? O sea, iba a ser tu título, nos dijiste hace unos Sí, minutos, pero yo veo también como que tienes cierto parentesco con la literatura en lengua inglesa, ¿no? O sea, es una de la que abrevas, es una tradición que te gusta. Me gustaría que nos hablaras un poco antes de que ya entre ya el grupo, que ya está aquí prácticamente todos, que nos contaras o sea, quién es tu santoral, digamos, que quiénes lees y qué es en quiénes te fijas o quiénes son tus modelos para hacer, en este caso, cuento. ok. Bueno, me voy un poquito antes a lo primero que decías, la forma de abordar los textos. Sí, ciertamente yo creo que ningún hombre podría abordarlos de la misma manera, sobre todo en esta cultura nuestra, porque hay cosas y esto creo que también tiene que ver con que conecto mucho con las lectoras precisamente por esto. Que yo trato de hablar, digamos, de escribir honestamente desde mi experiencia y en este país, es decir, nosotras como mujeres sabemos que cada vez que vamos a salir al súper, a la escuela, al trabajo, podemos no regresar. Esa es siempre una posibilidad en México y pues sí, no sé cuántas decenas de mujeres desaparecen al día y no se sabe, ¿no? O este terror que les preguntaba, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando estaba presentando este libro, estaba la sala llena y había más mujeres que hombres. Y les pregunté, ¿a quién de ustedes un hombre les ha gritado, digamos, peladeces en la calle? Y me refiero a cosas de como explícitas de sexualmente que te quieren hacer y sobre todo cuando alguien te las dice y tú tienes 10, 12 años, te sientes violada. Y quizás para muchos dirían, son palabras, no le hicieron nada. No, es una sensación que solo las mujeres creo que podemos entender. O el terror de que vayas por la acera, por la banqueta y te empiece a seguir un hombre y te cambies de lado y él también se cambie y acelera el paso. Es algo para helar la sangre porque sabes que no te va a preguntar la hora, ¿no? Entonces creo que simplemente cada vez que salimos de nuestra casa, que a veces también la violencia está en casa. Yo vengo de un padre súper, súper violento física y emocionalmente, entonces a veces era peor estar afuera o adentro, o sea, pero digamos, al menos cuando la casa es un refugio, las mujeres sabemos que afuera está el peligro siempre. Entonces, definitivamente, el mundo se ve de una manera muy distinta cuando sabemos que nosotras somos las víctimas por excelencia en la realidad y en la literatura y en el cine, ¿no? Entonces, digamos, una mujer puede morir yendo a su trabajo de enfermera. Un hombre a lo mejor es más fácil que muera si anda metido en el narco o se anda en ciertos, pero digamos, un hombre que usualmente va a su trabajo sabe que va a regresar, digamos, la mayor parte del tiempo. Entonces, creo que de ahí viene como esta manera distinta de abordar quizás los mismos temas. Y luego, sobre quiénes leo, sí, ciertamente, aunque yo empecé, pues a lo largo de mi vida he tenido como autoras que me han influenciado o influido, bueno, que han sido influencia para mí. Eh, por ejemplo, cuando empecé, Rosario Castellanos fue así como mi sensei, ¿no? Es decir, Rosario Castellanos y sus cuentos de la ciudad, como Cabecita Blanca, ¿no? Creo que se llama Álbum de Familia. Ese libro es así de mis favoritos, aquí lo tengo. Déjenme prendo la luz. Sí, órale. Fíjate que Cabecita Blanca lo leímos justamente porque es un súper ejemplo de cómo manejar la perspectiva, ¿no? O sea, Cabecita Blanca es una maravilla porque es desde una tercera persona, narrar de manera oblicua
algo, ¿no? Es decir, hay un secreto de familia ahí que pues la cabecita blanca no quiere ver, Y el pero ¿cómo autor. lo narra? Sí, 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 sí. Entonces, precisamente ese cuento fue así como, esto es lo que yo quiero escribir. Y fue también ese momento en el que comenzó como mi estigmatización con los colegas, que ahorita digo, bueno, fue para bien, porque en el 2004 tuve la beca del FONCA y pues eran puros hombres y otra chica y yo. Y entonces pues yo escribía, pues no copiando Rosario Castellanos, pero sí cuentos donde las mujeres amas de casa, ¿no? Tenían sus, digamos, sus propios conflictos dentro de casa y pues todos odiaban mis cuentos, me los hacían pedazos porque pues todos escribían como de cómo drogarte desde la Ciudad de México, el metro del DF, cosas narcofronterizas, ¿no? Entonces, como decían, la Liliana y sus cosas de ñoras, ¿no? Entonces, pero pues al menos yo tenía como a Rosario Castellanos de referencia, ¿no? O sea, esto es lo que me gusta a mí. Y más adelante, pues vinieron otros autores, pero fue en la carrera que descubrí a Margaret Atwood, con un cuento que nos puso un maestro de inglés que se llamaba Rape Fantasies, Fantasías de Violación, que por cierto alguien me robó ese libro y ya no se consigue. Pero fue el descubrimiento así de mi vida, ¿no? Margaret Atwood, y ella ciertamente es una de mis autoras favoritas. También Joyce Carol Oates, Lori Moore. De hecho, aquí atrás de mí tengo mi, ¿cómo se llama? Librero de escritoras en inglés. Entonces ahí tengo muchas escritoras, todas mis favoritas, Bárbara Gaudi, que es otra canadiense, Alice Munro, bueno, y varias que tienen un librito o dos. Y me gusta precisamente la manera de narrar ellas porque son cosas que, como bien dices, aluden más al conflicto interno que al externo. Es decir, a mí no me interesa ver grandes persecuciones, balaceras, hombres que van al table o que andan correteando a su dealer para que les den la coca, ¿no? A mí me interesa como qué pasa al interior de los personajes, porque es algo, todo el tiempo estamos nosotros con nuestros conflictos internos, y a mí me parece algo de lo más interesante, ¿no? Y cómo terminamos decidiendo tal cosa, cuando nos empecinamos en algo, ¿qué hacemos para lograr eso, no? Entonces, ciertamente las narradoras en inglés son una gran influencia para mí y me encanta. Y cada vez creo que estoy leyendo a más mujeres porque encuentro más cosas entre líneas, es decir, está la historia, pero hay un montón de subhistorias que están implícitas ahí y que es delicioso estarla, digamos, descubriendo y entendiendo y diciendo, claro, yo me he sentido así, eso me pasó a mí también, ¿no? Entonces, creo que se vuelve así como una conversación muy íntima entre las autoras y uno, eh, y pues uno, ahora sí, las ardillas tienden a la nuez y uno tiende a la literatura que le produce algo, ¿no? Sí, Por sí, sí. supuesto que leo también a muchos hombres y hay cosas geniales, pero en su mayoría tiendo hacia allá. Uh-huh. Y de esa tradición, ¿no? Me interesa, o sea, sientes esa afinidad, o sea, es humor. Ahora decías de Moore, claro, ahora todo tiene sentido también, o sea, es decir, muchas cosas. También esta maravillosa, bueno, invito ya al grupo a que prenda su cámara y empiece, para que empecemos la conversación con Liliana, todos juntos, todas y todos juntos. Claro, noto estas marcas, pero claro, desde otro, es importante, ¿no? Trasladarlo a un lenguaje que sea distinto, ¿no? Porque es una lengua y una realidad que nos parece ajena, ¿no? En esas autoras que tú mencionabas, pero que tú, pues bueno, en el caso de Pandora, por ejemplo, me acuerdo que tú intentabas hacer algo atemporal y sin una marca de lugar específica, ¿no? Pero también en los cuentos hay también como, o sea, es decir, sí podemos anclarlo en México, pero también como que con cierta aspiración a que se pueda leer en otros lados, pero un lector mexicano, claro que va a leerlo desde su contexto y situarlo en su contexto, ¿no? O sea, también. Picota, sí. Pues bueno, por Dios, o sea, claro que está en México, ¿no? Está ahí en Tampico, ya tú misma lo dijiste. Sí, sin embargo, no podría estar en otro lado porque lo que importa es
lo que sucede al interior de los personajes, por supuesto, siempre reaccionando a su contexto, porque somos producto de nuestro tiempo y lugar también finalmente. Claro, y a mí me gusta también que nunca te hayas mudado a la Ciudad de México y te admiro mucho por eso. O sea, el hecho de que te hayas, digo, claro que te fuiste a estudiar la carrera. ¿A dónde te fuiste? A Kansas, a la Universidad de Kansas, precisamente porque fue la única universidad que me ofreció una beca y pude trabajar para mantenerme. Esta fue una historia como muy difícil en mi vida. Yo quería estudiar literatura y mi papá no me quería dejar ni digamos, no podía ni pagarme, pero tampoco quería dejarme. Entonces, encontré una beca y me fui así sin nada, con un poquito de ahorros que me dio mi mamá para el primer semestre, y agarré trabajo y así estuve allá. Y fue una gran, gran experiencia, ¿no? Después dije, no debí de estudiar letras para ser escritora, pero en ese entonces no había carrera de creación literaria ni nada, o sea, era el 93. Me hubiera encantado estudiar creación, pero no se había inventado todavía. Claro. Pero, pues bueno, tu paso por la Ciudad de México ha sido eso, justo de paso, ¿no? O sea, no has vivido, ¿o sí? No, nunca. Puros viajes de trabajo y sí, o sea, me gusta ir porque es lindo ir como por unos días, bueno, cuando uno podía viajar, pero siempre que voy a México digo, uy, qué difícil vivir aquí, o sea, no tener la opción de no estar en el tráfico, de hacer De sacar a cola. tus perras en el campo. Y O sea, aquí que las saco y ven liebres y águilas y, ¿no? claro. Ratones, sí. Bueno, Muy bien, chicos, pues alguien que a empezamos, ver, ya está. empecemos. A ver, como los vaya viendo, porque si no, Saúl, vas. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Liliana, un gustazo tenerte aquí y escuchar lo que nos estás contando. Muchísimas gracias. Solamente tres cosas. La primera, a modo de comentario, esta parte de cómo abordan la feminidad y cómo puede visualizarse un cuento diferente en lo masculino o lo femenino, creo que tendría que ser escuchado por más mujeres. Todo este comentario que hiciste, sería muy bueno que en un foro de mayor magnitud se escuche, ¿no? Segundo, me gustaría, porque me interesa mucho, ¿qué estás leyendo ahorita? Y tercero, con todo esto, sabemos que está latente todo lo de las mujeres y toda la parte de la violencia. Previo al COVID, pues estaba la parte de las marchas feministas y todo esto. No sé si hayas tenido en mente algo como para un cuento o escribir algo de eso. Listo. ¿Sobre las marchas o sobre el COVID? No, sobre las marchas, ¿no? Sobre esta parte del feminismo que ahora está tomando un nuevo camino, ¿no? No sé si tengas ahí en mente escribir algo o qué es lo que piensas. Sí, bueno, por supuesto que tengo mis posturas, y esta es que en un país donde se asesinan 11 mujeres al día, bien, y nadie levanta una ceja, me parece excelente que se destruyan los monumentos que se tendrían que destruir, si con eso alguien va a voltear a vernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo apoyo a las chicas que se manifiestan, y también sé que muchas veces hay como pues mala leche de otros grupos que se infiltran para hacer quedar mal una protesta que es totalmente legítima también, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que, y esta es mi postura personal, hay escritores que creen exactamente lo contrario. Yo no creo que o sea, que al menos la narrativa tuviera que ser la vía para que Liliana Bloom expresara su postura respecto a ciertas cosas. En las entrevistas sí abro mi bocota y digo, y también en Twitter me la paso, ¿no? Pero creo que para mí lo importante es contar historias y contarlas, digamos, desde la honestidad, es decir, este es lo que yo he vivido, esto es como yo veo el mundo, esto es lo que me toca ver desde mi lugar, porque obviamente todos vemos el mundo desde nuestro sexo, edad, situación geográfica, económica, pasado, ¿no? O sea, entonces yo solo muestro lo que veo a través de las historias,
y quiero pensar que si lo hago bien y de manera interesante, que mis lectores terminen de leer mis libros, ¿verdad? Que no se queden dormidos. Ay, perdón, es que van pasando unos perros ahí. Puedo hacer que los lectores reflexionen y se cuestionen cosas, y ahí puede empezar, digamos, a generarse un cambio pequeño. Y la primera, ¿qué estoy leyendo? Bueno, yo siempre leo como varias cosas a la vez. Ahorita estoy leyendo un libro muy académico que está un poco aburrido, que se llama Cohabitando con Fantasmas, porque estoy haciendo una investigación. Entonces, estoy leyendo ese. Estoy leyendo uno nuevo de Mónica Brosson, que son cuentos, que se llama Famosas Últimas Palabras. Por cierto, es de una editorial de la UNAM y una nueva colección que se llama Hilo De Aracne, ¿no? de Aracne. Ajá. Estoy terminando ese y estoy empezando el libro de una autora de Durango, Tania Plata, porque voy a presentar su libro la próxima semana. Y luego ya sigo con el de Eduardo, que también lo voy a presentar, pero una semana después. Y eso es lo que estoy leyendo y lo que voy a leer próximo. Perfecto. Muchas gracias. De nada, Saúl. Gracias, Saúl. A ver, tenemos un dúo aquí en Zoom, es Rogelio y Laura. ¿Qué nos dicen? Hola, muchas gracias, Liliana. Yo, la verdad es que no conocía tu obra ni nada, nos la recomendó Eduardo, nos había hecho comentarios respecto a esta reunión que ahora tenemos, y fue así como dimos contigo. Y pues yo leí un cuento que ella me recomendó porque ella lo leyó primero, pues ahora vimos la versión electrónica, ¿no? Lo estábamos viendo en Kindle. Y no había visto el color de la portada, pero justo el cuento que leímos es que se llama Luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Sí, el segundo. El segundo, sí. Bueno, o sea, está fabuloso, ¿no? Yo, por ejemplo, inmediatamente pensaba como en un personaje tipo Lolita, como de ese estilo, ¿no? Y ahora que te escucho y también, o sea, como en una perspectiva un poco más amplia, yo sí creo que a veces desde el punto de vista sobre todo de las mujeres que son como víctimas de la violencia, cuando narran este tipo de hechos violentos o violencia en general, sí, yo sí percibo una voz diferente, ¿no? Yo no, hay muchas situaciones en donde yo no alcanzo a distinguir que soy violento, ¿no? Y de pareja, con mi mamá y todo eso, y no lo sé o no habría manera de saberlo porque estás en una sociedad que es machista, que lo permite. Pero cuando escuchamos a las mujeres contar su versión, lo que sienten, sí funciona para los hombres esa narrativa, justamente no como una consigna, pero sí como un reflejo de cómo es la sociedad y cómo somos unos con otros. Entonces, bueno, además de eso, pues sí, se nota mucho, por ejemplo, de Rosario Castellanos, porque estábamos también estudiando uno de sus cuentos en el taller, el trabajo narrativo, ¿no? Sobre todo en la perspectiva tanto del narrador que utilizas, que es un narrador más bien neutro, que está observando todo y nos está contando específicamente los hechos, además de que parece que tiene este ángulo muy cercano a la chica, ¿no? A la adolescente, a la protagonista. Entonces, sí, es una forma de narrar la violencia que yo sí encuentro nueva, que yo sí encuentro muy interesante y además muy enriquecedora, pues, en mi vida, ¿no? Y sería una pregunta respecto a eso, sería, cuando ustedes dicen que no lo hacen desde ese punto de vista, o sea, no buscando dar una consigna o pretendiendo difundir una idea específicamente, entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, ¿qué herramientas encuentras? ¿Qué perspectiva tomas para hablar respecto a la violencia? Ay, bueno, es difícil pregunta. Mira, Rogelio, además tú eres como el lector ideal,
o sea, y bueno, o sea, alguien que llega con la mente abierta ante un libro, porque lo que me estás diciendo tú no es como la reacción común que he escuchado de lectores hombres. Digamos, tú dices, ah, sí, claro, es como eso del pez no sabe que está mojado porque está dentro del agua, ¿no? Entonces, sí, a veces, ¿cómo saber que estás teniendo un comportamiento machista o que hiere a las mujeres si es lo que es normal, ¿no? Y en una sociedad, por supuesto, donde los hombres también son criados por las mujeres, ¿no? Entonces, pero tú ya tienes algo, digamos, pues que no todos tienen. Es decir, porque, por ejemplo, con mi última novela, donde hay una mujer asesina, que digamos que hace a los hombres sus víctimas, eso causa como una reacción muy distinta en los hombres y las mujeres que la leen, y los hombres se ponen como muy a la defensiva, ¿no? Es que ¿por qué se está vengando de los hombres? Nada más porque de chica le hicieron bullying, ¿no? Y se enojan. Esa ha sido incluso con hombres que me han entrevistado sobre la novela, se ponen como así un poco espinosos. Entonces, y eso es lo que yo siempre pienso de por qué no debe de uno dar una consigna a la hora de escribir, porque no sabes quién te va a leer del otro lado. Es decir, si tienes suerte, voy a poder llegar a un Rogelio que tiene la capacidad de autocrítica y de decir, oh, esto no lo había visto, ¿no? Pero sí sucede así. Ergo, quizás voy a modificar mi comportamiento. Pero, digamos, también puede ser que te reciba alguien que, y que lo sé, ¿no? Hay gente que dice, me choca lo que hace la Bloom porque escribe de puras viejas, escribe temas para señoras, ¿no? O sea, siempre no podemos saber cómo se va a recibir porque precisamente recibimos un libro con todo lo que somos, con nuestra educación, experiencia, sensibilidad, inteligencia, y entonces o sea, a veces los lectores de un libro se encuentran y a veces no, ¿no? O a veces es una cosa totalmente antagónica, ¿no? Entonces está genial. Y sí, ese cuento que comentas, precisamente abre con las líneas con las que abre, más bien el título es las líneas con las que abre Lolita, ¿no? Y pues sí es una clara referencia. Y claro, esta violencia también entre los padres y los hijos, la idealización del padre que está ausente, que bueno, entonces hay ahí como una serie de críticas a la sociedad y también quiero mostrar lo complicado que es y claros oscuros, ¿no? En las relaciones. Ojalá todo fuera blanco y negro porque sería más fácil, pero creo que al final no hay ninguna conclusión, sino que es bien difícil relacionarnos y a veces con todas las mejores intenciones dañamos a la gente que amamos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ay, bueno, que ya como que me explayé mucho. No, padrísimo. Y ese cuento es ejemplar porque narras al sesgo, ¿no? O sea, al final incluso ni siquiera se revela del todo, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a spoiler. Laura, ¿tú quieres decir algo? Ay, que quiero llorar. Bueno, o sea, por eso se lo recomendé, ¿no? Porque cuando lo leí sí sentí que, bueno, es difícil como hablar de la técnica que usas para escribirlo porque sí es como algo que dices, sí, justo así me pasó cuando tenía la edad de ese personaje, ¿no? Como esto que hablabas de cómo relatar ese sentimiento. Supongo que sí es muy difícil que un hombre lo haga, ¿no? Porque esta sensación de tener que quedar bien y luego me gusta cómo de repente, bueno, en un inicio parece un criminal y luego sí se convierte como en una especie de atacante hacia el personaje, ¿no? El padre y el conflicto que tiene el personaje para quedar bien con él, pero tampoco quedar bien con él y luego tener esta sensación como de amarlo. Es una sensación que sí tenemos por mucho tiempo. Y es, como decías al principio, es muy difícil quitarlo, o sea, si no es el hermano, es el padre, y luego el esposo, y luego los hijos que son varones. Bueno, yo no tengo hijos, pero imagino que eso pasa también cuando tienes hijos que son varones, esta necesidad de siempre tener que quedar bien. Y sí, creo que me hizo llorar. Sí me llegó ese cuento. Es muy hermoso. Ay, Quiero llorar, de verdad, es hermoso. ay, gracias.
Sí, eso es, uno no sabe cómo un cuento va a llegarle a alguien. Justo de este libro también, el otro día me escribió una chica al Facebook y me dijo del cuento de Desnuda como un sándwich de carne, me dice, estoy como en shock porque dice, eso que le sucede a la chica, esto me pasó a mí hace como 10 años. Así, dice tal cual, ¿no? Entonces, uno escribe y a veces la realidad supera la ficción, pero a veces la realidad se encuentra con la ficción de la mano o puede conectar en ciertas fibras con alguien y creo que eso es lo más satisfactorio que hay a la hora que uno escribe. Tener estas, y como decía Eduardo al principio, a mí me encanta interactuar con los lectores, a veces ven cosas en los textos que yo no sabía que estaban allí, y sí están, entonces yo aprendo también mucho de mis textos y de mí con este tipo de pláticas. Sí, la forma en la que viaja en el tiempo cuando era una niña y luego ya es adolescente es increíble cómo haces eso. O sea, bueno, realmente te preguntaré, ¿cómo hiciste eso? Porque en una página era una persona de 5 años y en la siguiente ya era alguien de un contexto completamente diferente, pero que seguía teniendo este conflicto con su padre. Sí, sí, porque nunca nos desligamos realmente de ese tipo de conflictos, ¿no? Como son el padre o la madre. Y, bueno, de una manera técnica, lo único que preguntaré es cómo te organizas para sentarte a escribir, porque a mí eso me cuesta mucho trabajo, como sentarse a... Ay, pues ese es así el gran dilema, depende de muchas cosas. A veces uno tiene el tiempo y te puedes sentar y estar horas y no sale nada. A veces, por ejemplo, yo saco a mis perras y ahí es cuando pienso mucho, entonces a veces empiezo a trabajar una historia mientras lavo la ropa, los trastes, voy al súper, o sea, las cosas, digamos, más domésticas. Y ya cuando siento que tengo algo en la cabeza, me siento y tomo notas. O sea, tengo una libreta, ideas para cuentos o ideas para novelas, y escribo. Y hay veces que tengo como la cabeza más clara para sentarme y escribo por un buen rato, hay veces que escribo solo 2 parrafitos al día, hay veces como hoy que tengo una fecha límite que es mañana y es cuando más, hoy he escrito muchísimo y ahorita le voy a seguir. Entonces, pero a mí sí me ayuda la presión, pero también me ayuda mucho como, digamos, no sentirme presionada a escribir como, aunque suena paradójico, estoy lavando los trastes, pero estoy siempre pensando historias y cuando digo, eso puede ser bueno, corro y escribo a la libreta, ¿no? Entonces, a la hora que ya me siento, usualmente no estoy en blanco, ¿no? Tengo muchas notas y eso me da chance como de poder empezar a escribir como más relajada, ¿no? Pero sí, siempre es difícil. Si uno trae cualquier conflicto en la cabeza, para mí es imposible escribir. O sea, entonces, también si estoy demasiado contenta tampoco puedo. O sea, es difícil encontrar Como el el justo ambiente. medio, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias. Un De gusto nada. hablar. Gracias a ustedes. A ver, Emigdio, vamos a hacer más, porque todavía faltan varios. ¿Tienes alguna pregunta? Pues, en primer lugar, felicitarla. Yo leí en alguna entrevista que te hicieron que a la edad de 12 años vivías en Querétaro y saliste a la calle y tuviste alguien te molestaba, te acosaba, etcétera, y de ahí tú empezaste como a sentir cierta presión social, ¿no? De parte de los hombres que te molestaban. Alguna vez también leí, más bien vi en una entrevista que hace entre Borges y Vargas Llosa, en donde Vargas Llosa dice que escribir es un placer y que no necesariamente tiene que uno describir situaciones de denuncia social o con contenido social, y a lo que Borges le responde que es fundamental para la lectura que todo lleve
un mensaje de ese estilo, con esa intención para Borges así lo describe, que tiene que llevar ese mensaje, que es la función de la literatura, de la escritura para él. Y veo que en tus escritos tú quizás un poco reflejando la situación que viste desde joven, desde adolescente, ahora tú has construido una serie de historias que son una especie de denuncia social o de reflejo de un momento que puede estar viviendo la sociedad. Ya vimos, ya lo entendí que para ti es importante, pero ¿crees, qué piensas tú en si gran parte de las historias que nosotros leemos rayan en la frivolidad? Parece ser que a la gente le gusta más lo frívolo que lo pasional, que la posibilidad de esta denuncia social. ¿Alguna vez desde tu punto de vista, has pensado que puedes estar escribiendo cosas frívolas, o sea, intrascendentes, sin sentido? Esa sería mi pregunta. Bueno, me gustaría pensar que no, que lo que escribo tiene cierta profundidad o capacidad de al menos llevar a la reflexión o al cuestionamiento. Como dice aquí Rodolfo Munguía, dice, toda obra es política, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, en el momento en el que yo observo la realidad, y esto no quiere decir que lo que yo escriba sea autobiográfico en absoluto, es decir, yo me nutro de mis experiencias, pero estoy dotada de imaginación, entonces todas mis anécdotas e historias son ficticias, pero digamos, eso hace como la cáscara, ¿no?, del relato, y el relleno es mis puntos de vista, mi experiencia y mi manera de ver el mundo. Y creo que el secreto es, digamos, ser política, pero sin ser panfletaria. O sea, la delgada línea, es decir, a mí lo que no me gusta leer es cuando, digamos, tomo un libro y me doy cuenta que el autor se propone implantarme su punto de vista, es decir, a ver, te voy a decir que esto es correcto y esto es incorrecto, te voy a decir cómo debes de pensar y cómo no. Entonces yo en el momento en que siento que hay como una voluntad de convencerme de algo, yo rechazo ese texto, al menos en literatura, es decir, si estoy leyendo un ensayo, venga, ¿no? Convénceme. Pero si estoy leyendo un cuento o una novela, no me gusta que el autor me crea, o sea, me subestime tanto como que me tenga que decir a mí qué tengo que pensar, ¿no? Entonces, creo que lo que uno debe hacer es decirle, mira, lector, te voy a contar esta historia vista desde el filtro de mis ojos, mi vida, mi experiencia y lo que soy, y te voy a mostrar lo que yo veo, y quizás, si nos parecemos algo tú y yo, quizás tú logres llegar a la misma conclusión que yo, o a otra distinta, pero que también es muy válida, ¿no? Pero primeramente te voy a contar una historia, y lo voy a hacer de manera interesante, que no te aburras, que no te duermas, ni que te sientas disminuido, como si yo fuera superior a ti y que yo te dijera qué pensar, ¿no? Entonces hay que ver como al lector de frente, compartirle, como un amigo le compartirías lo que eres, sin sentirte superior, sin decirle qué pensar, y él sacará sus propias conclusiones, y a veces conecta uno perfecto con un lector y con otro no, pero precisamente eso es lo lindo de la literatura, hay autores para todo mundo, y uno va encontrando sus autores y se queda con ellos, y eso es, bueno, no sé si logré contestar, Emigdio, pero Gracias. no, Gracias. A ver, queridos, seamos breves porque ya llevamos una hora, pero todavía faltan varios. A ver, Rodolfo, vas. Hola, pues yo comentaba que igual pues toda obra es política y pues sentía tu libro pues sí como un manifiesto, ¿no? Hay un montón de cosas
bien padres y pues que se trabajan siempre desde la subjetividad, ¿no? Desde la experiencia pues de los personajes, ¿no? Las personajes. Y bueno, yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo abordar temas tan complejos, ¿no? Como, bueno, creo que todos los cuentos en mayor o menor medida abordan temas muy, muy complicados, pero me llama la atención el segundo cuento, ¿no? Que bueno, es muy incluso polémico y yo creo que, bueno, lo haces también súper bien, matizando siempre con claroscuros, como decías, y grises, no todo es blanco y negro, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar es cómo agarrar el valor para tratar temas tan complejos sin herir susceptibilidades, ¿no? O sea, sí, tan difíciles, temas tan complejos. Bueno, el chiste es que sí se terminan hiriendo susceptibilidades, pero ya ese no es como mi problema, porque precisamente yo no puedo controlar cómo alguien reciba el texto, ¿no? Pero cómo escribir esos temas complicados, pues es así como brincar de la orillita a una alberca que sabes que está el agua helada, es decir, lo tienes que hacer de golpe. Entonces yo desde que empecé a escribir, que empecé en la prepa, he aprendido como cosas en el camino. O sea, bueno, una, acepté que me gustan los temas escabrosos, incómodos, un poco funestos, ¿no? O sea, la gente dice, ¿por qué te gusta escribir de cosas tan feas? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero esas es las cosas en las que me fijo. Entonces, siempre va a haber alguien que no esté conforme con lo que escribes. Entonces yo decidí, cuando yo me siento a escribir, escribo como si nadie me fuera a leer. Es decir, como si no tuviera familia, amigos, nadie, ¿no? Porque en el momento en que te pones a pensar, ¿qué va a pensar mi mamá, mi pareja, mis vecinos, quien sea, ¿no? Mis alumnos, mis maestros, te empiezas a autocensurar, porque le tratas de quedar bien o darle gusto a alguien y como se sabe en la vida, pues no le puedes dar gusto a todos, si acaso a uno mismo. Entonces yo apuesto por darme gusto a mí, es decir, yo quiero contar lo que quiero contar y no pienso nada más. Y a veces es como peligroso, o sea, por ejemplo, con mi novela última, pues me arriesgo mucho porque trato un tema muy, muy, muy fuerte, pero pues dije así y la mandé a la editorial a ver si no me la rechazaban, por suerte se aceptó, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, uno tiene que escribir lo que uno necesita decir y entonces si no le gusta a los demás, bueno, no lo lean a uno, pero creo que en el momento en que uno es como fiel a sí mismo, las cosas salen mejor, creo. Entonces ese es el secreto, no pensar en lo que van a decir. Ir contra la autocensura y la censura de los demás. Querida Valeria, vas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola Valeria. Voy a ser concreta en mi pregunta, voy a tratar de hacerlo por tiempo. Bueno, ya nos comentaste que tu literatura es básicamente un grito para visibilizar a las mujeres y para visibilizar la incapacidad de relacionarnos con el otro. Creo que es importante hablar de esto, pero al respecto, ¿has encontrado algún tipo de censura de parte de las editoriales para tratar este tipo de temas? ¿Es difícil escribir sobre estos temas actualmente? Yo pienso que no. ¿Cómo te diré? La censura, y Valeria, creo que no viene de la editorial en este caso, porque aunque parecería algo malo, creo que es bueno. O sea, la editorial básicamente le interesa vender, ¿no? Vender los libros. Entonces, pues por eso publican desde Jordi Rosado hasta AMLO, hasta quien sea, ¿no? O sea, entonces creo que en ese sentido la editorial, al menos Planeta o Páginas de Espuma, no tienen ninguna censura. O sea, ellos si le ven algún valor literario, comercial a la obra, se van a aventar, digamos. Ellos no les corresponde ponerse a censurar, o sea, digamos, en Planeta está Taibo y estoy yo, o sea, hay como
no hay una línea, digamos, pero donde a veces hay como más censura es, no tanto en los lectores, porque como dije, los lectores van hacia los autores que les gusta, entonces digamos, hay quienes me leen y hay quienes nunca me leerán y viven en, digamos, es un país libre, ¿no? Podemos leer lo que sea. A veces creo que la mayor como dificultad es a veces con los colegas escritores. Digo que en realidad no importa demasiado, pero sí, por ejemplo, yo siento que a algunos hombres les incomoda dos cosas. Una, que yo escriba como sobre la violencia, porque como que esos solían ser los temas de los cuales los hombres eran los dueños, ¿no? Entonces, hay unos que así como que no les gusta eso, y hay otros que quizás no me han leído, pero que asumen que porque mis personajes son femeninos y que muchas mujeres me leen, entonces eso es literatura menor. Y ese es un machismo horripilante, es decir, si a las mujeres les gusta algo, quiere decir que ese algo es de poca calidad. ¿Por qué? Porque les gusta a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son seres inferiores. O sea, esa es la cadena de pensamiento. Y entonces hay colegas que dicen la Bloom que escribe puras cosas para ñoras, y hay otras que dicen la Bloom porque está escribiendo esos temas que eran nuestros, ¿no? Entonces, para mí como que el menor amorcito a veces es con los escritores del medio, no tanto con los lectores ni con las editoriales. Es curioso, ¿no? Pero así es. Sí, sí. Natalia, seguro tú tienes algo que decir sobre Hola, este punto. sí, hola Liliana, me da Hola. mucho gusto que nos estés contando sobre tu libro y estar aquí. Y primero, pues para mí es una inspiración que escribas sobre temas que están relacionados con mujeres, con la violencia que se vive y tal. Y relacionado con esto, dos de tus cuentos me dejaron fría, me dejaron en shock, Picota y Desnuda, como un sándwich de carne. Quisiera saber cuál fue tu inspiración para escribir estos textos que además ponen en juego ahí debates morales, ¿no? Como si una mujer sale de noche, tarde y tiene un amante, entonces se merece que le hagan algo, o si una mujer torturada o lo que sea, se merece ese trato. Entonces, específicamente sobre estos dos textos me interesa saber ¿cómo surgieron? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué creaste primero? ¿El ambiente, los personajes? Eso. Bueno, pues el proceso fue primero la impresión, porque justo esos dos cuentos, bueno, también el del Diablillo de la Balsa, fueron inspirados por cosas que sucedieron en Tampico, ¿no? Es decir, esos 4 cuerpos colgados, así tal como se describen en el cuento, yo los vi un día saliendo muy temprano de mi casa, como a las 6 de la mañana, y ese puente en Avenida Hidalgo, ¿no? Que es la avenida principal de Tampico, yo vi que había algo, ¿no? A lo lejos colgado, y a medida que me fui acercando, pues vi que eran 3 hombres y una mujer, tal cual está en el cuento, ¿no? Entonces la chica era muy joven, o sea, de 14, 15 años, y recuerdo que dije, bueno, yo tengo hijos, ¿no? Entonces que dije, ¿qué tuvo que pasar en la vida de esta chica para que en lugar de estar yendo a la secundaria o la prepa con su uniforme de cuadritos, ¿no? Como era ya, esté allí, ¿no? Y bueno, en Tampico, pues en ese tiempo y sigue, ¿no? La pugna entre el cártel del Golfo y los Zetas. Entonces, digamos, el cuento nace de que yo veo esos cuerpos y después yo intento contestar mi propia pregunta de cómo terminó esa chica ahí con la historia que yo cuento. Entonces invento la anécdota para yo misma responderme, ¿no? Y en el de Desnuda como un sándwich de carne, también influida digamos, en ese tiempo que me tocó vivir en Tampico, que los hombres empezaron a violar a mujeres mucho más, digamos, de lo normal, si es que existe una norma. Es decir, también los Zetas tenían, en Tampico nunca se regularon los taxis, entonces cualquiera podía pintar su carro de taxi y aunque no tuviera placas, trabajaba así.
Y entonces muchos halcones que trabajaban para cualquiera de los dos cárteles andaban de taxis. Y entonces tú como mujer tomabas un taxi, el chavo te violaba, te mataba y te tiraba en la laguna del Carpintero. Y eso empezó a pasar todos los días. Entonces las mujeres dejaron de tomar taxis. Fue una cosa espantosa. Y entonces, en ese cuento, no es que yo diga a la mujer que sale le toca eso, sino intento como yo llegar a conclusiones. Es decir, yo tengo una hija, ¿no? Entonces, uno trata de criar a sus hijos diferentes, es decir, sin el machismo, sin... Entonces, por un lado, uno sabe que las mujeres deberíamos de tener la posibilidad de salir a cualquier hora de la noche y estar seguras y que nadie nos viole. Y entonces, y ser, digamos, seguras de nosotras mismas y todo esto. Pero luego eso es en teoría, y luego está la realidad, que es que a veces, aunque salgas de día, te pueden matar y violar y cortar en pedacitos y tirar a la orilla de la carretera. Entonces, esta parte de la mamá queriendo proteger a su hija, como de una situación que es casi de cuento de hadas, es como una de las cosas con las que yo me enfrento siempre, ¿no? O sea, queremos cuidar, queremos educar, queremos cambiar, digamos, lo que tenemos en la cabeza como sociedad, pero nos enfrentamos a la realidad, porque por más cosas feministas que yo le enseñe a mi hija, ella va a salir y se va a enfrentar con la misma sociedad casi cavernícola, ¿no? Que está allá afuera, donde los hombres, muchos hombres, no todos por supuesto, creen que tienen el derecho de disponer la vida de las mujeres, de sus cuerpos y de sus vidas, ¿no? Entonces, es una cosa bien compleja. Entonces, igual, o sea, yo trataba como de explorar esto. Relacionado con estos dos cuentos, para finalizar mi aportación, Liliana, en ambos sentí esta sensación de que viene algo fuerte, pero tal vez hay una esperanza de que no suceda, pero en ambos era desolador y sucedía, y fue aún más impactante porque sé que son cosas que pueden pasar o que incluso pasan cosas peores. Entonces, los disfruté, sufrí. Entonces, muchas gracias, Liliana. Ay, de nada, pero sí, esos son los más fuertes precisamente por la violencia física, ¿no? Que es tan horrible, ¿no? Y precisamente por eso los escribí, porque es algo que me impactó de manera muy cercana, ¿no? De la realidad, y tomas una nota. De hecho, incluso en el de los balseros consignas cuál es la nota, ¿no? Sí, También. 2 notas. Sí, que eso yo digo, ay, pobres cubanos, ¿no? Arriesgan todo por treparse a la balsa y el maldito viento, en lugar de llevarlos a Miami, los lleva a Tampico. Y ahí los meten a la cárcel y luego los regresan a Cuba. Entonces, pero entonces era esas 2 notas y luego no fueron los mismos cubanos, pero hay otra nota donde se escapan de la cárcel en Tampico. Yo dije, bien por ellos, ¿no? Pues ahí se perdieron en Tamaulipas. Entonces uní esas 2 notas y pues le puse una historia de amor a fuerza. Atípico, ¿no? Como te gusta. Sí. Karina, ¿qué opinas? O bueno, ¿qué nos quieres decir? Hola. Bueno, yo me preguntaba también que, aunque sí los cuentos no son como mencionas, en donde haya una violencia en ocasiones explícita, como en estos del narco, pues sí me dejaron como esta sensación de repente, en los primeros era como bastante desoladora, como desilusión, y después como, pues sí, como, no sé, una sensación en general desagradable, pero, o sea, no por el cuento, ¿no? O sea, como de, qué feo cuento, sino qué triste situación, o sea, y entonces lo que yo me preguntaba era si tú lidias con algún tipo de malestar emocional cuando lo escribes, y, o sea, si te generó algún tipo de malestar y cómo lidias con ello. Y en general creo que, bueno, la verdad es que no conozco más de tu obra, pero por lo que escucho son temas que sí son complicados de abordar. Entonces, pues esa sería mi pregunta. Bueno, Karina, sí, ciertamente cuando uno lee lo que yo escribo, pues sí sales como con una pesadez, sobre todo con las relaciones, ¿no? O dices, qué mal le ha ido en la vida a esta Liliana, en cuestión de relaciones, pero
Es que sí, a veces yo siento que tenemos así como una o sea, que somos planetas con su gravitación que se repelen, ¿no? Así como los imanes, y que por más que nos esforcemos a veces es imposible relacionarnos con el otro, y ciertamente mi visión del matrimonio es muy oscura, porque me parece que en el matrimonio se presta, digamos, para las injusticias y cosas más tortuosas, ¿no? De la existencia. Y ahora, si me deja algo a la hora de yo escribir, no, es al contrario, para mí es como si yo trajera mis, digamos, mis demonios y escribo y se los paso al lector y yo ya me siento así ligerita, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho escribir para comprender el mundo, para sacarme mis obsesiones, para como procesar las cosas que me impresionan, como esos cuerpos colgados, ¿no? Que vi en Tampico. Después de escribir Picota, digo, lo seguiré recordando siempre, pero como que ya pasaron a través de este filtro y entonces ya puedo vivir un poco mejor con eso que vi, ¿no? Entonces, a mí, digamos, cuando escribo me escribo ligero. A veces, cuando después de un tiempo leo las cosas que escribo, porque luego se me olvida. Es decir, si ahorita me dicen, ¿cómo se llama el personaje de tal cuento? Pues ni me acuerdo, ¿no? O sea, se vuelven como un poco ajenos y a veces sí, cuando releo cosas que escribo, digo, ay, ¿a poco yo escribí esto, no? O sea, me sorprende un poco, pero no, puedo escribir las cosas más horribles y sentirme así como de... Sí. Y luego sufro mucho por otras cosas antes de escribir, pero lo proceso a través de los textos, Karina. Eduardo. Bueno, primero que nada decirte que disfruté mucho los cuentos del libro, la verdad. No sé, también me ayudan a darme muchas cuentas de estas conductas que a lo mejor no sabemos que tenemos y es como una manera de ayudar a replantearme ciertos patrones de conducta, ¿no? No solo de mi relación con las mujeres, sino también hacia mí mismo. Y bueno, más que hablar sobre el libro, tenía dudas sobre cómo es tu proceso de escritura. O sea, cuando terminas un cuento, si lo das a leer a alguna persona, o si solo lo pasas a algún editor para que dé el dictamen, y cómo ha sido tu relación con los editores y las editoriales. Bueno, pues una vez que termino digamos, el primer borrador, antes le daba las cosas a mi exmarido, a leer, porque él es así como de mente muy racional. Entonces, él de inmediato como que veía, a ver, aquí dijiste que, por poner un ejemplo, ¿no? El personaje viene vestido de rojo y aquí está de verde, ¿no? O aquí no se entiende, ¿no? O sea, no me decía cómo corregirlo, pero veía así como errores, ¿no? Aquí no se entiende ni madre, ¿no? Aquí cambiaste el tiempo. Entonces, ahora que ya no está no le puede uno jincar los manuscritos a los exmaridos, ¿no? Entonces, tengo una amiga a la que a veces le muestro lo que escribo, pero también, como digamos, no es lo mismo pasarle un cuentito a alguien a pasarle toda una novela, ¿no? La gente tiene cosas que hacer. Entonces, por lo regular, termino de escribir, imprimo en hojas recicladas y después dejo como un rato sin ver el texto y me siento a leerlo, como le decía Karina, como si fuera de alguien más, bueno, así como, y empiezo a corregir sobre papel, tanto errores de dedo y eso, como estructurales de fondo, ¿no? Agrego cosas en los márgenes y vuelvo a trabajar en la computadora y eso lo puedo hacer incluso una vez más y ya cuando siento que yo ya no le veo nada más, pues ya se lo mando al editor o editora. Debo decir que los editores de editoriales pequeñas como Páginas de Espuma, o sea, Juan Casamayor, pues es un gran editor porque publica pocos libros al año, lee a fondo y está dispuesto a trabajar horas con el autor, ¿no? Entonces, de una manera así como muy de tú a tú, ¿no? Me sentaba yo con él por horas y, a ver, aquí estás repitiendo ideas,
cepilla todo el libro de adverbios terminados en mente, que es uno de mis, digamos, de donde siempre cojeo, ¿no? Entonces me ponía y, no sé, de 300 le bajaba a 50, ¿no? O ese tipo de cosas. Y en cambio, con editoriales grandes como Planeta, es un proceso mucho más, menos personal y menos exhaustivo. Y de hecho, pues luego por eso se pueden ir errores que se le pasan a uno, se le pasan al editor, como en mi nueva novela ya me di cuenta de un errorcito por ahí, ¿no? Entonces, pero es siempre muy azaroso, pero uno no puede confiar en que el editor va a ver las cosas que uno no. O sea, debería de ser así, pero no siempre es. Entonces, hay que estarlo, trabaje y trabaje hasta que ya se le sequen a uno los ojos o ya no haya más tiempo, ¿no? Pero, porque, y otra cosa, siempre hay que corregir con el espíritu de no soy perfecta, no soy Juan Camaney, me puedo equivocar y me puedo equivocar mucho. Porque ese es un gran error de algunos autores que dicen, yo no le muevo ni una coma, yo lo que escribo a la primera ya está para entrar a imprenta. Y no, digamos, a lo mejor habrá un genio entre millones que escribe así, pero hay que corregir y hay que trabajar. Y de hecho a veces es mucho más trabajo la corrección y la edición, digamos, que la escritura. Cuando mucha gente cree que no, pero a veces te toma más corregir que escribir. Entonces, es algo que se aprende, pero hay que tener muchas ganas de trabajar, porque sí da mucha flojera. Y una última pregunta, y muchas gracias también por todas tus respuestas. ¿Algún consejo para enfrentarnos a la página en blanco? Mira, qué buena pregunta. Sí, bueno, pensar que un segundito. No te preocupes. Está muy bien, Eduardo, que hayas hecho esta pregunta, porque es justo del proceso creativo. Y es lo que nos interesa, ¿no? De cómo enfrentar eso, cómo enfrentarnos en la página en blanco, a quién le das a leer tus textos, qué tan dispuesto estás a corregir o no, ¿no? Muy importante. Bueno, pues sí. Hay que enfrentarnos a la página en blanco sin miedo. Es decir, si pensamos de entrada que vamos a tener chance de corregir y de reescribir, entonces no hay tanta presión así como de, lo primero que escriba tiene que estar perfecto, sino que me siento y sé que me puedo equivocar y no pasa nada. Entonces, si de entrada nos quitamos esa presión. Y ayuda mucho, por ejemplo, sobre todo con novela, tener muchos apuntes, es decir, tener ya la idea, o sea, antes de que te sientes a escribir, que tú ya sepas en tu cabeza al menos qué va a pasar en esa historia de principio a fin. Y entonces, por ejemplo, yo lo que hago es en un cuaderno decir, a ver, platícale la novela a alguien, ¿no? Esta novela va a ser sobre una mujer que esto y esto y esto, hasta el final. O sea, es decir, como si contaras la trama de una película. Entonces, a veces ni siquiera nosotros tenemos claro qué va a suceder en la historia y lo vamos armando en el camino. Pero ahí corremos el riesgo de irnos por las ramas y escribir un montón de páginas que luego no nos van a servir. Entonces hay que primero saber la historia completa nosotros y después quizás decir, bueno, ¿qué sé de este personaje? ¿No? Entonces hacerle como su fichita. Fulano de tal, tiene tantos años, estudia tanto, es ateo, es macho, no es macho, es casado, es religioso, o sea, cree en los horóscopos, le gustan los camarones, todo lo que creamos que es relevante al personaje para que lo conozcamos bien y ese personaje actúe de manera congruente, es decir, que no tengamos a alguien que es un personaje así bien punk y bien rebelde y de repente vea un vestido de novia y diga, ay, me quiero casar y se le salgan las lágrimas. O sea, entonces conozcamos a nuestros personajes, pero entonces si ya tenemos apuntada la historia de nuestro texto, de nuestra novela o cuento, si tenemos fichitas de los personajes y después tomemos como ideas, a ver, esta historia me conviene narrarla en tiempo presente o en pasado. Cada cosa tiene sus ventajas. Me conviene narrarlo desde la primera persona o la tercera. Si tomamos ese tipo de decisiones antes y nos sentamos, digamos, tenemos la página en blanco al lado, pero tenemos junto un cuaderno lleno de apuntes, creo que eso también nos hace que ya no sea tan difícil, ¿no? Ok, ya conozco la historia, ¿por dónde le empiezo? Por en medio, y bueno, pues puedo empezar y a lo mejor más adelante voy a corregir, pero ya tengo como
muchas cosas alrededor. Como tengo el material aquí al lado, entonces ya nomás lo estoy agarrando y es más fácil escribir con apuntes. Fíjate, qué importante. Y eso es trabajo tuyo, o sea, no todo tiene que salir ahí, ¿no? Eso es, o sea, no tiene que salir. Si tú decidiste que le gustan los camarones, no tiene que salir necesariamente en el cuento o en la novela, pero tú lo sabes y eso te ayuda, ¿no?, a diseñar el personaje. Claro, es para que tú lo conozcas. Sí, sí. Claro. A ver, vamos breves. Yusini. Hola Liliana, un gusto. Hola. Sabes, mi pregunta es, ¿desde qué edad te diste cuenta de los tipos de violencia? ¿Cuándo pudiste identificarlos? Es que, ¿sabes? Yo estoy en una práctica de perspectiva de género. Llevo casi un año y no identificaba a veces la violencia que ahora ya sé que es violencia. Por ejemplo, estaba con mis amigos y decían algún chiste machista y yo como que sí me llegaba a reír y ahora me quedo así con cara de ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? Y tú dices que tenías un padre y viviste como, pues sí, como algo feo. Y por ejemplo, estamos sumergidas en esta cultura. Y ahora que estoy en mi práctica veo que demasiadas mujeres a cualquier edad todavía no identificamos la violencia. A mí pues obviamente sí está, creo que el cuento más intenso sí es Desnuda como un sándwich de carne. Y el que me gustó porque lo comparé con una lectura que apenas leí que es de Desolación de Marcela Lagarde, fue el de Cactus, que cómo no te gusta estar en algún lugar, pero estás ahí para no estar sola. Sí. Ay, bueno, ¿a qué edad se identifica la violencia? Yo creo que depende de las experiencias de cada quien. En mi caso, digamos, yo sufrí un abuso sexual de muy, muy pequeñita, que no lo, digamos, admití o procesé hasta muchos años después, pero con mi papá, como era violencia física, pues sí, mis primeras memorias de golpes muy fuertes son como a los 3, 4 años, ¿no? Entonces, creo que, pero además siempre he sido muy rebelde, entonces creo que es muy fácil, si algo nos duele o nos hace sentir mal, es por algo, ¿no? Lo que pasa es que a veces creo que es más fácil autoengañarnos un poquito, porque, digamos, el aceptar que sabemos algo oficialmente a veces nos obliga a tomar acción. Y el ejemplo que uso más para eso es, por ejemplo, lo del abuso sexual, que siempre, bueno, no siempre, pero gran parte de las veces sucede en el seno familiar, ¿no? Digamos, es más fácil que un niño lo viole algún pariente o amigo, alguien cercano a la familia, que un desconocido que está allá afuera en un árbol esperando, ¿no? Entonces, a veces, digamos, si yo soy una mamá y mi hijo o mi hija me está diciendo, mi tío me hizo tal cosa, es más fácil decir, la niña está mintiendo o está imaginando cosas, porque en el momento en que asumo que lo que dice es verdad, tengo que hacer algo. Tengo que ir a denunciarlo, tengo que ir a enfrentar a ese tío, tengo que hacer algo. Y es más cómodo no hacer nada. Entonces, creo que a veces el autoengaño es, o sea, para impedirnos que hagamos algo, porque nos da mucho miedo hacer ese algo que en el fondo sabemos que es lo correcto, ¿no? Pero a veces, o sea, a veces, digamos, los amigos, sí, que están diciendo estas cosas horribles, machistas, lo correcto es enfrentarlos, pero eso tiene un costo emocional muy fuerte, o puedes perder amistades, entonces, pues mejor me hago pendeja, porque lo otro es, ya no les voy a volver a hablar, porque si les digo realmente lo que pienso, hay cosas que mueren así, ¿no? Entonces creo que a veces sí las reconocemos, pero tardamos en asumir que las conocemos. Pero por supuesto, cada ser humano es un mundo y su experiencia. Hay personas que son más sensibles y más observadoras y hay otras que ni aunque les caiga algo encima se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, todo es relativo, pero yo creo que sí es eso. En el momento en que algo nos duele, nos disgusta o nos da miedo, es porque es violento. Y ojalá enseñáramos a las nuevas generaciones a calificarlo así,
porque quizás antes ni siquiera sabíamos cómo llamarlo, ¿no? Es decir, como el bullying, a uno le hacían 1000 cosas en la escuela y esa era la vida en la escuela, o sea, ni siquiera había un nombre para esa violencia. Ahora la hay y creo que nombrar a las cosas es el primer paso, ¿no? Gracias, y pues ya quiero compartir tus cuentos con mis compañeras de práctica. Se los voy a recomendar. Ay, muchas gracias, Perfecto. Yosini. Mirel, tú tienes una opinión sobre esto, seguramente. Sí, hola. Estoy muy contenta de estar platicando esto acá con ustedes. Y bueno, primero me llamaba mucho la atención la manera en la que los cuentos tienen unas pequeñas conexiones. Por ejemplo, en Cactus, cuando Daniela nos da una lección acerca de las sonrisas, yo después usaba la lección que nos dio en los cuentos como para detectar peligro o algunas alertas, ¿no? En las historias. Y también, yo más bien quería preguntarte cómo eliges los puntos de vista de estas distintas mujeres, porque si bien tienen puntos en común en cómo viven la violencia, pues de repente tienen sistemas de valores muy distintos. Por ejemplo, Paola, que a pesar del peligro decide que quiere enfrentarlo ella, ¿no? Y salir. O Lucía en Conejillo de Indias, pero también, por ejemplo, la hermana más guapa en Agua en los pulmones, que fue favorito. Y también concuerdo mucho en el detalle del conflicto interno y la identificación que tenemos con la perspectiva femenina o de género. Sí, bueno, cómo elijo el punto de vista es difícil, pero creo que, o sea, es difícil explicar cómo lo encuentro, pero como cada personaje es distinto y en el momento en que yo me imagino a este personaje, es como si fuera mi amiga, entonces ya digo, bueno, sé que mi amiga funciona así, ¿no? Entonces trato de ponerme en sus zapatos y hacer lo que ella haría. Y si algo hay en común con estos personajes, aunque sean todos distintos, es que son mujeres que, digamos, que nunca se rinden. Y creo que eso es algo que lo estoy analizando en todos los personajes de mis novelas y cuentos, porque las mujeres no tenemos como la opción de tirar la toalla, es decir, siempre hacia adelante, porque no sé, porque simplemente no es una opción, ¿no? Es decir, la chava esta quiere ir con su amante porque lo desea, porque, o sea, pero digamos, son personajes que saben lo que quieren y van hacia allá, aunque se equivoquen y sufran o mueran en el camino, ¿no? Es decir, pero creo que esa es una constante y sin embargo todas son distintas como lo somos todas las mujeres y al tiempo compartimos como este universo con el cual todas nos identifiquemos, ¿no? Aunque seamos muy distintas o aunque no haríamos lo mismo que esos personajes, alguna vez hemos estado en su lugar, entonces más o menos podemos asumirnos. Ahí dice Berta, tendremos que aprender a llamar las cosas por su nombre y no normalizar lo que nos angustia en el alma. Pues sí, estoy de acuerdo. Eso nos dicen en Facebook. Igual invitamos si quienes nos están viendo tienen en Facebook, tienen preguntas, comentarios, los invitamos a que las hagan para que se las pasemos a Liliana. Ya falta poco para que terminemos. Vamos contigo, Sofi. ¿Qué nos quieres decir? Pues hola, buenas noches, Liliana. Pues de primer impacto fue un uf de tu libro, o sea, desde la portada, la forma en cómo desarrollas las historias, los personajes, ese toque feminista que le diste a cada historia, pues me encantó, o sea, me cambió la perspectiva de todo. Y pues cada cuento que hiciste de un microuniverso que siento que todos tienen ese suspenso y esa tensión que hace que los conecten a ese libro. Y ese otra vez salgo a relucir con la historia de Desnuda como un sándwich de carne. Y pues sí, pues fue la que más me impactó porque te identificas, ¿no? Como mujer de que desafortunadamente todas hemos sentido ese miedo o esa vulnerabilidad de ser mujer.
Y pues nada, o sea, me encantó ese cuento en particular. Y gracias a tu libro, pues ahora me metí más al mundo de los cuentos y me gustó mucho. Y ahora mi pregunta para ti sería, ¿cuándo sabes que ya tienes a tu obra hecha? O sea, ¿cuándo sabes de que, no sé, en el futuro te puedes arrepentir de que, ay, hubiera agregado esto o hubiera cambiado tal cosa? Ay, buena pregunta. Creo que supongo que sí, que siempre se podrían mejorar los textos, pero creo que al menos para mí es cuando ya me fastidia un poco el cuento. Es decir, como que digo, bueno, ya dije lo que quería decir y ya lo revisé lo suficiente, llega un momento en el que cansa, pero es muy difícil porque a veces hay textos como que uno siente que ya quedó, como que salen de fábrica más fácilmente hechos, es decir, los piensas, los bajas y así como, quedó bien, ¿no? Y en cambio hay otros que por más que les mueves y reescribes y cambias, como que nunca quedan. Entonces, cada texto es distinto, como que hay unos que nacen así bien formaditos y hay otros nacen así medio chuequillos, pero en algún momento tiene uno que parar, entonces creo que es el fastidio, ya cuando dices, bueno, pues tengo que hacer otras cosas, pero es muy difícil y es como individual por cada cuento y pues gracias por todo lo que me dices, Sofía. Bueno, ya sabemos cuál es el tope de Liliana Blum, el fastidio. El fastidio. Es muy importante. O otro trabajo, ¿no? Si tengo que hacer otra cosa y sí, eso también. Y vas a ver. A ver, Luis. Hola, Liliana. Hola, Luis. Pues antes de comenzar diciendo que realmente me gustaron mucho todos los cuentos. O sea, creo que narrados desde esta perspectiva femenina y yo leyéndolos, te da como una percepción diferente, pero como bien lo dices, creo que es una percepción que en mi caso particular fue como de verte a través de ellos, es decir, tú verte a través de ellos y decir qué puedo estar haciendo mal que no me esté dando cuenta. O sea, porque como bien lo dices, hay violencia explícita, pero también hay violencia que está de manera adentro, escondida. Entonces creo que esa perspectiva que manejas me gustó demasiado. Y mi pregunta va dirigida a un cuento que es el de Madriguera, porque está narrado desde un hombre, pero el narrador también me causó como una curiosidad, porque el narrador está tanto afuera y después se mete como adentro con el personaje, está como que hablando con él, que hay una cierta conexión entre ellos dos. Y mi pregunta es, ¿cómo fue para ti el proceso de escribir desde un personaje masculino, no? Porque creo que, o sea, hablar desde otra perspectiva y que sea creíble, creo que es muy difícil. Y en el caso del cuento de Madriguera, fue muy creíble. O sea, realmente sí piensas que es un hombre, o sea, que no está narrado desde una mujer. Entonces, ese proceso, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Me gustaría saber eso. Bueno, Liz, pues justo te fijaste como yo creo que en el único cuento donde el protagonista es el hombre, ¿no? Y esa es también una de las excepciones a mis reglas. Yo usualmente me centro más en personajes principales femeninos porque el universo visto desde una mujer es lo que más conozco, ¿no? Es decir, así como los hombres dicen a veces, ¿quién entiende a las mujeres? Yo también digo, yo no puedo entender a los hombres, puedo predecir a raíz de repetición y experiencia qué va a ser un hombre en cierta situación, pero tampoco podría presumir de, yo entiendo a los hombres y me puedo meter a sus cabezas, ¿no? Entonces, usualmente cuando tengo personajes masculinos, nunca narro en la primera persona. Una, porque además siento que va a sonar como a Liliana, ¿no? O sea, entonces, cuando tomo un nombre, usualmente lo hago desde la tercera persona. Pero en este cuento, debo confesar que, digamos, yo no escribo autobiográfico, como dije hace rato, pero a veces me encuentro en la vida real personas que digo, son personajes o necesito escribir de alguien así porque es imposible que no lo haga, ¿no? Entonces, lamentablemente, en mi vida un día se cruzó un fulano muy parecido a este personaje.
que yo pienso que era algo así como un psicópata, es decir, un hombre que literalmente vive de las mujeres y de engañarlas, pero además tiene como una cosa ahí muy racista, muy clasista, o sea, tal cual, ¿no? O sea, yo, digamos, me acerqué un poco a él y me di cuenta cómo era y me aterroricé. Y mira que soy difícil de sorprender, entonces dije, o sea, no suelo escribir sobre la gente que conozco, pero este personaje sí está basado en alguien real. Entonces creo que eso o sea, lo llegué a conocer de tal manera que, digamos, la historia que cuento en el cuento es ficticia, pero el personaje es como real, o sea, sus raíces, y creo que quizás eso ayudó a que sea convincente. O sea, ese tipo pulula por ahí en la Ciudad de México. Así que cuídense, no se lo vayan a encontrar. Pero sí, ahí sí, porque fue aterrador. O sea, a lo largo de su vida ha dejado un rastro de mujeres usadas, ¿no? De una manera muy, muy fea. Entonces, esa es mi excepción, o sea, precisamente porque así como los cuerpos colgados del puente, conocer a este tipo, o sea, tanta frialdad y fealdad de alma, me sorprendió, o sea, me conmocionó, ¿no? Entonces, usualmente escribo de las cosas que me causan un shock, ¿no? O una emoción muy fuerte. Pues esa es la historia, Luis. Órale. Bueno, pues grandes revelaciones. Hoy, bueno, Liliana ya tiene una deadline que cumplir, entonces vamos a tener que dejarla ir pronto. Vamos a terminar contigo, Guillermo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar con Liliana antes de irnos? Ay, y buenas noches. Pues ya para rápido, bueno, antes que nada me gustó mucho el libro, aquí lo tengo también. Y bueno, una de las cosas que más me gustaron fueron los personajes, porque me parece que son estas, digamos, como personas imperfectas, como ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Son, bueno, en su mayoría mujeres, pero no son así como estos grandes modelos a seguir, ¿no? Son mujeres que se equivocan, mujeres que toman malas decisiones, que se sienten solas, y eso a mí me gusta mucho, que está digamos, como contraste. Y mi pregunta es, cuando te toca hablar de un personaje que quizá tú consideres que, como este que decimos de Madriguera, o la protagonista quizás de Agua en los pulmones, que llegan a ser hasta antagónicos, ¿cómo le haces para desarrollarlos sin juzgarlos o sin castigarlos de alguna manera en tus textos? ¿Cómo haces de lado estos sentimientos hacia ellos y los escribes en el papel? Ay, bueno, usualmente para evitar eso de juzgar a los personajes, que es algo que cuando uno empieza a escribir hace mucho, o sea, yo veo mis cuentos más antiguos y digo, pues sí, lo hacía todo el tiempo. Mi receta ahora es, al menos a los personajes femeninos, siempre les doy características, digamos, de personalidad mías. Entonces, aunque sean mujeres que hacen cosas muy malas o muy equivocadas, se parecen mucho a mí en ciertas cosas, entonces eso me permite tratarlas como con un poquito más de consideración, ¿no? O sea, decir, pues si se parece a mí, es una Lilianita, entonces no seré tan dura con ella. Claro, la pueden violar o matar en el cuento, pero no seré tan dura al juzgarla. En el caso de Madriguera, creo que sí es muy tendencioso el cuento, no sé si se note, porque claro, estaba o sea, ese tipo no tiene nada de bueno. Entonces, a lo mejor sí se nota ahí como demasiada, que lo juzgo o lo trato demasiado mal, pero pues es un personaje que aunque quisiera pensar en algo bueno de él, pues bueno, creo que cocinaba bien, pero pues eso no es un rasgo de personalidad, eso es una habilidad, ¿no? Entonces, pero es eso, usualmente hacer a los personajes como a uno y hacerlos humanos, ¿no? O sea, como pensar, si este personaje fuera yo o fuera mi amigo, los amigos tienen defectos y cualidades y así los aceptamos, pues tratar de hacernos amigos de los personajes para, pues para no ser tan como malos dioses con ellos, ¿no? Y juzgarlos. Oye, muchas gracias. Ya para ir cerrando, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que al empezar a escribir novela, es decir, a meterte a convivir mucho más tiempo con los personajes, te ayudó a
a esto que dices, a no juzgarlos, porque pues todos los personajes tienen una parte muy terrible, desde Pandora, el monstruo pentápodo es el monstruo pentápodo, Cara de Liebre, ya nos dijiste, no lo voy a repetir para quien no lo haya cachado, de qué se trata. ¿Crees que te ayudó cambiar de género o convivir más tiempo con los personajes te ayudó a no juzgarlos? Creo que sí, porque termina siendo como, no una relación más íntima, sino como un desdoblamiento. Es decir, en Cara de Liebre hay dos personajes femeninos que son como muy fuertes los dos, y los dos son bien lilianescos, por ejemplo. Entonces, es como yo vivo a través de mis personajes, y sí, es como cuando vemos una serie de muchas temporadas que terminamos queriendo y odiando a algunos y sintiéndonos como en casa, ¿no? Es decir, o sea, como que pertenecemos a ese mundo ficticio que nos está mostrando la serie, y creo que es un poco así. Entonces, sí, yo creo que escribir novela es algo, digamos, de más compromiso, no solo porque te sientas a escribirlo, digamos, horas sentado, sino que en el cuento son como relaciones de una noche, ¿no? O sea, en el cuento, pum, escribes el cuento y ahí está, y en cambio en la novela es como una relación de algunos meses al menos, o años, entonces se vuelve más fuerte. Y es algo que no me había puesto a pensar hasta que me lo dijiste, pero es verdad, Eduardo. Sí. Oye, ¿y en qué andas? Bueno, ya, ahora sí ya te vamos a dejar ir. ¿En qué andas ahorita? Terminando una novela juvenil y después quiero, digamos, salir de mi área de confort, que es el realismo y estas situaciones como muy duras, y quiero entrar un poco al universo, otra vez al cuento. O sea, lo siguiente que quiero escribir es un proyecto de cuentos, ahora sí como proyecto, pero cuentos sobrenaturales. Entonces, me va a costar mucho trabajo porque, pues sí, todo lo que escribo yo es realista. Entonces, quiero volver al cuento y quiero intentarme en ese ámbito distinto, ¿no? Que es lo sobrenatural. A ver qué tal. Pues lo rozaste un poco en este cuento de Three Messages, que aparece en Three Messages and a Warning, ¿no? Antología. Pero súper, sí, vamos a esperar. Esa es como una entonces. distopia, como un cuento al futuro. Sí. A ver qué tal. Y a ver qué tal de fácil es publicarlo o no. Ya veremos. Ahí nos vamos a estar muy pendientes. Mi querida Liliana, qué gusto. Ha sido de verdad una sesión maravillosa. Aprendimos muchísimo. De verdad te agradezco de nuevo haber estado con nosotros. Todos estamos muy contentos. Gracias al grupo. Mira, Natalia está muy contenta también. Gracias al grupo por sus lecturas, por sus comentarios. Gracias otra vez a Literatura UNAM por todo, por el espacio, por todo el trabajo. Y bueno, la invitación a quienes nos siguen es que desde luego lean a Liliana Blum. Está estrenando su novela Cara de Liebre, publicada por Seix Barral en Planeta, y que la sigan en sus redes. ¿Cuáles son tus redes para que te sigamos, Liliana? Bueno, las que son realmente literarias sería Instagram, que estoy en Liliana Blum 1974, y en Facebook tengo mi página de autor, que es narradora Liliana Blum. En Twitter también estoy, pero me la paso despotricando cosas de política, entonces les recomiendo mejor las literarias. Eduardo, muchas gracias por invitarme, me encantó platicar con ustedes, muy interesantes todas las preguntas, y si están escribiendo, pues mucho ánimo, ojalá que lo que les comenté les ayude en ese proceso de la página. Por supuesto que nos va a ayudar. Muchísimas gracias, Liliana. Hasta Durango, te mando un abrazote desde acá. Luego y buenas noches, cuídense mucho. Gracias a todos. Bye.